Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de 21 minutos de análisis político. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema del reingreso de los médicos internos a todo lo que son los centros de atención de salud del país. Uno de los temas que el día de ayer precisamente se dieron manifestaciones en el centro de San José, donde más de 600 médicos internos estuvieron de una u otra manera manifestando su interés para exigir el reingreso a todos los centros de salud. Para eso hoy nos acompaña Diana González, ella es una de las representantes de este movimiento y bueno, quisiera darle primero la bienvenida. Diana, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este programa. Muchísimas gracias, doña Fanny, por recibirme. Diana, un poco vamos a iniciar hablando específicamente porque en esto surgen muchos cuestionamientos, surgen algunas incógnitas y una división de una u otra manera de la opinión pública que se cuestiona cómo es posible que en un momento con tanta crisis sanitaria, cómo es posible que 600 médicos internos tengan que manifestarse para poder colaborar en la atención de lo que son los centros de salud. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Y cuál es esa exigencia que ustedes están buscando? ¿Cuál es la situación que tenemos para empezar? Ok, bueno, nosotros los médicos internos hemos llevado varios años ya de cursos de excelencia en todas las diferentes universidades y nosotros estamos listos y más que dispuestos y emocionados por aplicarlo con nuestros pacientes y ayudarle al país. Entonces no entendemos realmente las razones que hay detrás de esto. Nosotros sentimos que son decisiones políticas que se están tomando porque nuestros tutores nos quieren ahí, nuestros pacientes nos quieren ahí y nosotros queremos estar ahí para ayudar. Bueno, es muy interesante esto y aprovecho para hacer el paréntesis. Se hizo la invitación al ministro de Salud, Daniel Salas, que precisamente ayer la marcha o esta manifestación lo que buscaba, entiendo yo, es poder hablar con el ministro Salas para tener una respuesta. Se hizo la solicitud para que él estuviera con nosotros el día de hoy, sin embargo no pudo atender nuestra solicitud, no tuvimos una respuesta de parte de él. Diana, cuando ayer se plantea esta manifestación y desde el punto de vista de que normalmente criticamos mucho cuando se dan este tipo de manifestaciones en las diferentes digamos, en las diferentes vías del país. Ayer nos encontramos con unas tomas que realmente impresionan la disciplina con la que ustedes se manifestaron y cómo de una manera muy ordenada y respetando esas medidas, digamos, esas restricciones sanitarias, lograron llevar a buen puerto esa manifestación pues, de prácticamente 600 personas. Incluso yo veía en alguno de los posteos que habían en Facebook, el llamado a los sindicatos para que aprendieran cómo era que se tenía que manifestar. ¿Cómo lograron esa organización de ustedes? Bueno, yo pienso que esta organización es reflejo de la organización que también hemos estado llevando a lo largo de los bloques en el hospital por estos meses. Nosotros hemos seguido todas las medidas sanitarias, de hecho casi no tenemos contagios. En este último bloque tuvimos 8 contagios de prácticamente 400 internos. Entonces siento que es un reflejo del buen orden que mantenemos nosotros, que conocemos los protocolos, las medidas sanitarias que hay que seguir y al fin y al cabo somos médicos internos, entonces todos estábamos bastante conscientes de eso y por eso pudimos lograr ese nivel de organización. Uno de los puntos que yo he sido muy enfática en todo este proceso es de la importancia de la responsabilidad individual frente a la pandemia y que en muchos casos se ha dado de una u otra manera se ha subestimado el empoderamiento de las personas frente a una situación como esta, porque prácticamente, y he sido muy crítica con esto, hay algunas restricciones que no coinciden con la realidad de muchos costarricenses. El hecho de decirnos quédate en casa, por supuesto que todos desearíamos quedarnos en casa y no tener que ir a trabajar, pero poder hacer conciencia de que hay una serie de medidas que podemos
podemos todos de manera responsable asumir ese liderazgo y ese control de nuestras vidas, a mí me parece fundamental y por eso también me llamó mucho la atención ese ejemplo que ustedes dieron, no solamente de disciplina, sino también de cómo manifestarse, que parecía muy utópico, ¿verdad? Una manifestación siguiendo las restricciones. En ese sentido, a mí me parece que es todo un mensaje muy fuerte, pero no solamente el tema de la manifestación, sino y sobre todo de esa responsabilidad individual que tenemos todos para poder llevar a cabo esas o seguir esas restricciones y que sería otro desenlace que tuviéramos, por ejemplo, en los cierres generales que enfrentamos en este país o en las contradictorias medidas sanitarias que también en gran medida se han impuesto. Quisiera, Diana, que nos pudiera un poquito ilustrar también o que nos pudiera contar ¿cuáles son los trabajos que realiza un médico interno y por qué es tan importante el reingreso en este momento de esta crisis de pandemia? Bueno, realmente es una labor bastante diversa. Nosotros hacemos lo que el hospital y nuestros pacientes necesitan que hagamos. Entonces, para resumir más o menos las labores, nosotros llegamos temprano, incluso antes que los residentes, somos los primeros ahí. Examinamos a los pacientes, hacemos las notas, coordinamos sus laboratorios, los llevamos a sus exámenes y laboratorios, les tomamos muestras de sangre, asistimos a los asistentes y residentes en las cirugías y es prácticamente lo que el hospital necesita que hagamos y lo que el paciente necesita que hagamos. Quiero aprovechar en este momento para enviar un saludo a las personas que nos están siguiendo en redes, a Lourdes Herrera, a Analú, a Lian, a María. Muchas gracias por los comentarios. Lourdes dice, una manifestación nunca antes hecha en cuanto a organización y todavía menos en pandemia. Efectivamente, esto Total. nunca se había visto, digamos, de esta manera y realmente todo un ejemplo, digamos, en ese sentido de cómo ustedes se organizaron. Ahora bien, a mí me preocupa cuando el tema se queda en la manifestación, que sin duda tuvo un impacto, pero no logró, digamos, el diálogo que se quería en este caso, con el rector de todo lo que era, de todo lo que es el área de salud, que es el ministro Salas, ¿verdad? No se logró ese acercamiento. ¿Cómo estuvo esa posibilidad o cómo ustedes vieron esa respuesta de parte del ministro Salas? Bueno, nosotros realmente lo que sentimos fue un abandono de parte del doctor Salas porque nosotros llegamos muy organizados, sumamente pacíficos, incluso hablamos con los policías que estaban ahí, como nosotros venimos en paz, venimos de manera organizada, nosotros solo queremos lograr el diálogo con el doctor Salas y nunca tuvimos ni siquiera una respuesta de un no, nada más nos sentimos abandonados por él. Bueno, igual uno de los puntos que yo, desde el punto de vista político, nosotros hemos sido también, por lo menos yo he sido muy crítica, es el tema de cómo hay de una u otra manera, una ausencia de esa escucha activa que tienen que tener las autoridades políticas con respecto a la atención o las demandas ciudadanas y sobre todo las demandas de los diferentes sectores. Una articulación prácticamente nula. Yo estuve leyendo en algunas coberturas y este espacio realmente lo quiero abrir y cuando lo planteo así a Diana y a todo el grupo de médicos internos, porque este espacio de reflexión debería de ser para que realmente podamos, desde la realidad de los diferentes grupos, entender que la política debería ser acción hacia las demandas ciudadanas. Y estamos tan acostumbrados a que no se nos atiendan las demandas o que no se nos atiendan nuestras necesidades y a creer que la política es eso, cuando la política tiene toda una connotación de acción para responder a las demandas ciudadanas y a esos sectores. Sorprende grandemente que la semana pasada se dio una sugerencia o se filtró una noticia sobre la necesidad de traer algunos médicos cubanos al país para colaborar en esto. Luego se desmintió la noticia, pero siento que nuevamente hay toda
situación de desinformación de parte de las autoridades políticas y una serie de contradicciones con base en cómo enfrentar esta situación, que en algún momento en el año pasado nos decían, bueno, estamos ante una situación nueva, una situación que no sabemos cómo vamos a enfrentar, con todas las implicaciones que esto tenía. Pero sí hemos visto, por ejemplo, en otros países, Diana, que los médicos internos son los primeros que han sido llamados a atender las emergencias, digamos, en el área de salud, precisamente porque logran, yo le llamo descomprimir, ¿verdad? O quitarle un poco de presión a los centros médicos y para que realmente los especialistas puedan atender, por lo menos así lo entiendo yo, puedan atender las emergencias y las especialidades que esto requiere. ¿Cómo han encontrado ustedes esa relación entre las Sí, autoridades políticas y cuál ha sido la respuesta puntual que han tenido hacia la demanda que ustedes han hecho? sí, bueno, primero que todo, aprovechando eso que usted dice que los médicos internos en otros países, allá se ha manejado totalmente diferente acá en Costa Rica. Cuando yo hablo con médicos internos de otros países, se quedan horrorizados de que cómo es posible que aquí en Costa Rica todavía sigamos sin estar adentro del hospital de manera fija y sin estar vacunados, cuando ellos en los demás países reingresaron el año pasado ya de manera fija y estuvieron en los primeros grupos de vacunación. Y aquí en Costa Rica, bueno, hemos visto que no es el caso. En cuanto al tema de comunicación de las autoridades, realmente sentimos que es sumamente difícil. Nosotros hemos mandado bastantes cartas, incluso varias veces sin respuesta alguna, y no sentimos ese respaldo de que hay alguien velando por nosotros, no sentimos que haya adecuada comunicación, por eso mismo también hay, como usted dijo antes, tanta desinformación. Ujú. Uno ve que no solamente en esta situación, y a mí me preocupa, yo he llamado la democracia de la calle, pareciera que las autoridades políticas en los últimos meses, en los últimos años, han de una u otra manera arrinconado a los diferentes sectores, a los diferentes, digamos, a las diferentes personas, ¿verdad? Con las necesidades que tienen, a tal punto que llega el momento en que lo único que nos queda es recurrir a la calle para que realmente podamos tener una respuesta. Y por lo que entiendo y por lo que estás comentando, ni siquiera así todavía han tenido ustedes una respuesta. Es muy peligroso esto y hago el análisis aquí también desde el punto de vista político, en la credibilidad de las instituciones, porque las instituciones están hechas para servir a la ciudadanía. Y cuando estas instituciones se manejan o se toman las decisiones con base en intereses políticos, y digo esto porque realmente no hemos tenido respuesta, por lo menos de mi parte como conductora de este espacio, no tuve respuesta ni del ministro Salas ni de los encargados de comunicación del ministerio para asignar otro vocero que nos viniera a contar un poco, de manera transparente y de manera de rendición de cuentas, cuál ha sido la lógica que está detrás de eso. Es normal que en situaciones así, cuando las autoridades políticas no dan una respuesta ante estas situaciones, que los ciudadanos y las personas, digamos, el sentido común pareciera que es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Hay una Sí, gran por incógnita supuesto. sobre cómo es posible que de una u otra manera se decida prescindir de los servicios de los médicos internos que ya están listos para colaborar, obviamente, en la atención de los centros médicos y no como se ha dicho también en muchos casos, ¿verdad? Que no están preparados para atender esto. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes frente, por ejemplo, a la comunidad de médicos ya que tienen trayectoria, digamos, de más años en la atención y en los hospitales? ¿Cuál ha sido el respaldo o no que han tenido de estos grupos? Bueno, realmente ha sido un respaldo bastante positivo porque la mayoría de ellos recuerdan que ellos también fueron internos, que fue parte de su educación, parte de su formación, y ellos también sienten que nosotros ayudamos a descomprimir toda la carga laboral que ellos tienen. Incluso ya en los centros donde estamos nos han escrito nuestros tutores y los demás doctores que se siente bastante la diferencia sin nosotros.
porque nosotros sí Ujú. ayudamos a realizar todas las labores que son necesarias. Entonces, sí hemos tenido una respuesta bastante positiva, sí nos quieren dentro, porque aprecian nuestra labor y nos reconocen que somos una gran ayuda. Una de los comentarios que uno escucha, por ejemplo, en generaciones un poco más avanzadas en calendarios, es que dicen que las nuevas generaciones están un poco apáticas de todo lo que es la participación en diferentes áreas, que hay digamos, una desconexión con la realidad y una serie de estereotipos que realmente ayer dejaron la boca callada de muchas personas, ¿verdad? Y hago esta alusión porque yo sentí realmente que el día de ayer hubo una muestra de civismo, de democracia, que no podía tener caso omiso de las autoridades políticas por varias razones. Porque por un lado es una generación joven que está dispuesta a asumir responsabilidades en un momento como este, que es tan apremiante en general para toda la población y que además eso es lo que nos están diciendo constantemente, ¿verdad? Estamos ante un colapso de la Caja de Costarricense de Seguro Social. Román Macaya también brilló por su ausencia, ¿verdad? Yo esto lo digo así de frente porque es importante poner nombre y apellido a las personas responsables de la toma de decisión. No ha dado respuesta sobre esta situación, pero por otro lado también, y ante esta muestra de civismo, democracia y de lucha por lo que de una u otra manera son sus derechos, hay todo un cuestionamiento que se le ha hecho también en otras áreas al gobierno sobre el proceso de vacunación, sobre acelerar ese proceso de vacunación, sobre el apoyo de otros sectores como es el apoyo del sector privado, y eso ha estado también ausente. Y en cuanto a esto también, me parece que ante una situación de estas, como la que estamos viviendo en los centros de salud y el apoyo que nos están pidiendo a la ciudadanía, donde cada vez hay más restricciones, donde cada vez hay más dificultades y caen más los empleos y caen más las personas que de una u otra manera tienen que emprender en sus propios negocios porque pierden sus trabajos, etcétera. Me parece que es un poco, falta un poco de coherencia entre las medidas que se nos exigen a los ciudadanos y la respuesta que tenemos de parte de las autoridades políticas. Y en esto yo siempre he sido muy contundente en cuanto al papel de la comunicación política, de la transparencia, de la confianza que debe de existir de parte de las autoridades políticas, porque claramente esto no se puede ver de otra manera que no tengan, por ejemplo, intereses políticos. Aquí tengo un comentario de uno de las personas que nos está siguiendo en redes. Somos más de 600 médicos internos al pie del pueblo costarricense y los políticos o las personas al cargo nos han hecho a un lado. Estos son algunos de los comentarios que estamos recibiendo en nuestras redes. Celeste Díaz dice, totalmente no se siente apoyo por parte de las autoridades, cero prioridades. Casey Alfaro dice, hace un año era entendible, estamos frente a una patología desconocida, no había un plan de cómo abordarla y salimos para cuidarnos y cuidar nuestras familias, así como a la población. Eh, Se me Sí, perdió porque me exacto. entraron Antes, otros mensajes. Sí, sí, adelante, sí, Diana. para agregar eso que dice Casey, antes, cuando nos sacaron en marzo, por primera vez, marzo del 2020, nosotros nos retiramos muy pacíficamente porque era un virus desconocido, nosotros no sabíamos realmente las repercusiones que iba a tener. Sin embargo, conforme ha avanzado la pandemia, ya se ha ido entendiendo más el virus, ya hay vacuna, ya hay protocolos súper bien establecidos que ya demostramos en varias ocasiones que podemos cumplir. Entonces, realmente no entendemos qué razones hay detrás de esto. No es un proceso transparente porque ya les hemos dado todas las razones para que nos permitan reingresar otra vez y que nos vacunen, pero aún así no se llega a un consenso claro, se siguen pasando las responsabilidades, la caja pide que nos vacunen, pero la comisión de vacunas dice, reconsideraremos esto una vez que los metan a los campos clínicos, entonces
Realmente no hay una comunicación para nada claro, no se está llegando a nada concreto y esto es lo que hemos sentido durante todo este tiempo. Diana, ¿cuáles serían, o sea, cuáles han ustedes pensado que son los pasos a seguir? O sea, cuáles son ahora las recomendaciones o cómo se está organizando el grupo para poder continuar con esta lucha? Porque si no han tenido respuesta en 24 horas, pues difícilmente, si no continúan con el proceso, van a tener una respuesta. ¿Cuál es el planteamiento del grupo de médicos internos? Sí, bueno, ayer nos reunimos con el gerente general de la Caja, el doctor Cervantes, y nosotros nos comprometimos a mandarle una propuesta para el reingreso y ya con datos más claros para ir aterrizando, que es justamente lo que tenemos que hacer. Entonces esa propuesta se mandó hoy. Los puntos principales de la propuesta son que la Caja está averiguando cuáles centros están dispuestos a recibir internos para todos los bloques que son medicina interna, cirugía, comunitaria, pediatría y ginecología y obstetricia. También la Caja va a volver a pedir una reconsideración a la Comisión Nacional de Vacunas para que se nos aplique la vacuna. Las universidades también van a hacer un conteo de los campos clínicos de todos los centros hospitalarios que están dispuestos a recibirnos. Las universidades van a presentar una vez más la documentación de las pólizas de seguros y también del consentimiento informado que nosotros firmamos, en el que libra a todo aquel de cualquier cosa que le pase a los internos. Nosotros firmamos que nosotros somos responsables y que estamos entrando a voluntad propia al internado. Y una vez enviada toda la documentación, el reingreso inmediato se va a solicitar. Y también el Colegio de Médicos y la Universidad de Costa Rica están ofreciendo sus vacunatorios para que se le aplique la vacuna a todos los internos. Aparte de esto, nosotros estamos solicitando una audiencia para el martes, que es cuando se reúne la Comisión Nacional de Vacunas, para que nos reciban y podamos tener un diálogo y exponerle todas las razones por las que se nos debería vacunar. Doctora, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente muy complacida de que hayan aceptado esta invitación en este programa de 21 minutos de análisis político. Traemos un poco el análisis, la reflexión sobre situaciones que están pasando en el país, con voces diferentes, con voces que realmente nos logren brindar una visión diferente de lo que está pasando y, por supuesto, nos permitan entender mejor qué es lo que está pasando en el país y por qué. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Los invito a la otra semana a seguir con otro programa y, por supuesto, seguir con la mira en lo que está pasando en la vida política, porque realmente esto nos afecta a todos. Y lo que en algún momento hemos criticado sobre las manifestaciones y las huelgas, fíjense que en algún momento nos toca a nosotros, porque cuando hacen caso omiso a lo que son los planteamientos, necesidades de la ciudadanía, en eso nadie se salva. Ojalá que esa respuesta, esa transparencia de las autoridades y esa gestión poniendo al centro a las necesidades del ciudadano, cada día esté más presente en quienes pretenden ocupar puestos políticos. A propósito de ahora del proceso electoral, mucho ojo con eso. Diana, muchísimas gracias y aquí queda un espacio para que, por supuesto, ustedes vengan y nos den esa visión de ustedes sobre esta situación y que juntos podamos encontrar la salida para atender la pandemia. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, doña Fanny, y nosotros esperamos también tener una respuesta concreta, que es lo que nosotros nos merecemos, y que así como nosotros estamos presentando toda la documentación necesaria, todos los datos científicos, ellos se responsabilicen de una vez por todas y nos den lo mismo a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.